y en el verso 18. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. La palabra del Señor dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Vamos a darle paso a nuestro pastor Ismael, que nos traerá la palabra. Y es esta celebración que llaman el Día de Acción de Gracias, o también en inglés le llaman Thanksgiving, ¿cierto? Saben que fue en 1621 eh, cuando se celebró por primera vez este evento. No fue planeado en el sentido de que no había existido antes, ¿cierto? Y ahí fue la primera vez que se realizó. Y fue esto en el estado de Massachusetts. Y fue celebrado por los peregrinos y los indios nativos de Wapanang, no sé si se pronuncia bien, tras la primera cosecha exitosa de los peregrinos al llegar desde Inglaterra, viajando en este barco llamado el Mayflower, ¿cierto? Y llegaron allí a las costas de Massachusetts, en Plymouth, y ustedes saben, cuando uno va viajando de un continente a otro sin conocer a dónde vas, llega sin nada allí. Y ellos por fe decidieron hacer su vida ahí, y la razón de haberse mudado desde Inglaterra hasta esta tierra nueva, ¿cierto? Que es los Estados Unidos, era porque estaban padeciendo persecución en Inglaterra. Ellos pertenecían a la iglesia anglicana y se dieron cuenta que la iglesia anglicana estaba sujeta a muchas prácticas que la iglesia católica en ese tiempo practicaba, y ellos no estaban de acuerdo con esto y empezaron a intentar eh, mostrar la verdad, como hablamos en la mañana acerca de Josué y Caleb. Estos son unos Josué y unos Caleb. Y la respuesta de la iglesia anglicana hacia este movimiento de estos peregrinos fue la persecución. Fue la persecución. Así que no tuvieron más que huir. Primero huyeron a otro lugar en Europa, pero después de estar allí, obviamente fueron encontrados y decidieron entonces emigrar a un lugar más lejano, que es las costas de Massachusetts. Así que ellos llegaron allí, sembraron porque era lo que sabían hacer, ¿cierto? Y los nativos que vivían en ese lugar decidieron ayudarles en la siembra, ¿cierto? Los vieron cómo llegaron prácticamente sin nada, vieron también que eran personas cristianas, se acercaron, hubo convivencia y los nativos les ayudaron a sembrar. Y cuando empezaron a crecer las plantas, ¿cierto? Y la cosecha se dio con mucho éxito, estos peregrinos llenos de agradecimiento por el apoyo que los nativos les habían dado en ese momento, decidieron invitarlos a una comida, y esta es la primera vez que se celebra, ¿cierto?, el Día de Acción de Gracias. Luego ya en 1789, muchos años después, George Washington proclama un Día Nacional de Acción de Gracias el 26 de noviembre, pero como que no era muy oficial que digamos, hasta 1863, cuando Abraham Lincoln establece que el último jueves de noviembre sería el Día Nacional de Acción de Gracias, y hizo esto en medio de la Guerra Civil de los Estados Unidos, en un momento muy crítico cuando el país estaba dividido, se estaban peleando y quitándose la vida, y la estrategia de Abraham Lincoln era para que este Día de Acción de Gracias pudiera ayudar a traer unión entre este conflicto tan grande que había entre la Unión del Sur y del Norte, ¿cierto? Y ya después, en 1939 a 1944, es cuando el presidente Roosevelt le da un sentido más comercial a este día, y adelanta la fecha de Acción de Gracias una semana, porque en esa época era la Gran Depresión de los Estados Unidos, una época financiera muy mala para el país, y muchas personas estaban muy limitadas en sus recursos. Y pidieron los pequeños vendedores de tiendas y que tenían negocios, pidieron al presidente: adelanta la semana
de Thanksgiving porque ustedes saben que a partir cuando se termina Thanksgiving comienza las fechas navideñas. Entonces, si adelantamos la semana de Thanksgiving, vamos a tener una semana más para que las personas puedan comprar más cosas, ¿cierto? Y esto causó una revolución o un problema aquí en los Estados Unidos, algunos a favor, otros en contra. En tal caso le llamaron a este día, en vez de Thanksgiving, le llamaron Friendsgiving, que era de Franklin Roosevelt, era el presidente, ¿cierto? Una forma, de forma de apodo por haber hecho este cambio. Y ya después, en 1941, después de estar peleando por esto, el Congreso de los Estados Unidos fija oficialmente el cuarto jueves de noviembre, como ya lo había hecho el presidente Lincoln, como Día Nacional, tal como se celebra actualmente. Entonces, una pequeña reseña de el Día de Acción de Gracias, solamente para que usted la tenga en cuenta y pues conozca el contexto de este día que se celebra en este país. Y la razón por la que les cuento esto es porque el Día de Acción de Gracias habla de una virtud que también la Biblia abarca bastante, y es la gratitud. Y es la gratitud. Y de eso vengo a hablar el día de hoy. Vengo a hablarles acerca de la gratitud. La gratitud, como les he dicho, la encontramos en las escrituras, en diferentes historias. Algunas historias con un contexto un poco negativo, otras con un contexto poco positivo. Y hoy les traigo 4 historias que hablan sobre gratitud. Vamos a verlas, ¿cierto? Vamos a intentar extraer de ellas algunas lecciones y vamos, ¿cierto?, juntos a explorar esta virtud, este valor tan importante cristiano dentro de las Sagradas Escrituras. Así que les invito a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Capítulo 1. Versículos 9 al 20. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 20. Para poder abarcar las 4 historias y que nos acabe el tiempo, solo voy a mencionar algunos versículos de aquí, pero es bueno que ustedes tengan sus ojos allí en todo el texto. Ana era una mujer que anhelaba un hijo y enfrentaba un problema que muchas mujeres tienen o tenían también en ese tiempo, que era la esterilidad, ¿cierto? Ella tenía el deseo de poder tener un bebé y no podía, simplemente no podía. Y esto comenzó a afectar la vida emocional de Ana. Ana comenzó a no estar contenta, comenzó a sentirse afligida y el esposo le decía, oye, pero si yo soy bueno contigo, mira, yo no te estoy pidiendo que me des un hijo, ¿cierto? Yo estoy contento así, para mí tú eres muy importante, ¿cierto? Y trataba de consolarla, pero Ana quería tener su hijo. Entonces dice la Biblia, versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces Ana va, ¿cierto?, allí al tabernáculo de reunión. En este momento, recuerden,
al santuario. No estaba construido el santuario que hizo Salomón. Salomón viene mucho después. Todavía estaba la tienda, ¿cierto? Que tenía los muebles del santuario, ¿cierto? Pero no era el templo que construyó Salomón, era simplemente eh, una carpa, se podría decir. Obviamente, no cualquier carpa, estaba muy bien hecha, pero era un lugar móvil, se movía. Y aquí estaba el sacerdote Elí y llegó Ana, porque Ana sabía que el mejor lugar para pedir un milagro era acercarse a Dios, ¿cierto? Era acercarse a Dios. ¿Qué más opción tenía? Hoy tal vez un médico le hubiera dado, ¿cierto?, un tratamiento de hormonas, no sé, algunos cambios en alimentación, no sé qué es el procedimiento que utilizan hoy los médicos para ayudar a la infertilidad de una dama, pero en ese tiempo nada de esto existía. Y Ana solo sabía que había una forma de resolverlo, y era trayendo su problema ¿a quién? A Dios. Y allí fue con Dios y derramó su alma delante de él. Y Elí quedó tan sorprendido. En el versículo 13, lean conmigo. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo, ¿por qué? Por ebria. Dijo, esta mujer, qué descarada, viene aquí al templo borracha, ¿cierto? A pedirle cosas a Dios. Y era porque ella estaba allí, ¿cierto? Y solo movía los labios y él la veía como estaba afligida. Dijo, esta mujer está fuera de sí. Pero realmente ella no estaba ebria. Versículo 14 dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Increíble. Y para no leer toda la historia, porque nos faltan 3 más, a lo que quiero ir con esto es que Dios contestó la oración de Ana y le concedió tener el hijo varón que ella le había pedido. Y ella lo llamó Samuel. Y la razón por la que le llamó Samuel, dice el versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. En el nombre de Samuel estaba ella recordando que la única razón por la que había tenido ese hijo había sido por la misericordia y la gracia de Dios, ¿cierto? Pero acuérdense que ella había hecho un voto. Y el voto consistía en que este niño que ella había anhelado tanto y pedido a Dios, lo iba a devolver a Dios, ¿cierto? Increíble. Una mujer que anhelaba con todo su corazón tener este hijo. Y el hijo nace y se acuerda de su voto. Y ahora sabe que tiene que entregarlo, ¿cierto? Pero saben que la experiencia que ella tuvo por el nacimiento de Samuel aumentó la fe de ella. Y ella sabía que si cumplía su voto, Dios iba a darle más, ¿cierto? Así que fue confiada en Dios. Si Él contestó mi oración, Dios es bueno, Dios es justo, Dios va a darme lo que yo necesito, devuelve a Samuel. Y sí, tuvo más hijos y tuvo más hijas, ¿cierto? Y la vida de esta mujer fue maravillosa después de esto, y Samuel llegó a ser uno de los hombres o de las figuras más importantes que vemos en el Antiguo Testamento. Increíble lo que hace el acto generoso de gratitud de una mujer al ver el milagro que hace Dios en su vida, y ella devuelve a Dios, ¿cierto?, este hijo que anhelaba con tanto deseo. Y Dios toma este acto de agradecimiento
y lo convierte en gran bendición. Tremenda historia de gratitud, ¿cierto? Tremenda historia. Pero no todas las historias han sido buenas, ¿cierto? Hay historias también donde las personas han sido ingratas y ahora vamos a ver una de ellas. Los invito a ir allí mismo en el libro de Samuel, al capítulo 25. Vamos a ver una historia, primera de Samuel, capítulo 25. Vamos a ver ahora una historia que habla sobre lo opuesto a gratitud. ¿Y qué es lo opuesto a gratitud? Ingratitud, ¿cierto? David protegía los rebaños de este hombre llamado Nabal. Pero cuando pidió un gesto de reconocimiento, Nabal respondió con desprecio e ingratitud. El contexto era que David se encontraba huyendo del rey Saúl. Y como estaba huyendo del rey Saúl, tenía que esconderse. Y cuando tú tienes que esconderte, obviamente no tienes acceso a las comodidades que tiene una persona que tiene una casa, ¿sí? No tienes una estufa, tienes que cocinar allí, poner 3 piedras y la leña y cocinas, ¿cierto? No tienes acceso a una cama cómoda. Y así andaba David por años, hermanos. Ni siquiera puedo decir que por meses, fueron años que David estuvo como peregrino de un lado para otro, huyendo del rey Saúl. Y en este ejercicio de esconderse, de huir, a David se le ocurrían ideas para poder generar un poco de recursos. Y los soldados de él habían ayudado a los pastores de este hombre llamado Nabal a cuidar sus ovejas mientras ellos las pastoreaban. ¿Por qué? Porque había enemigos que podían atacar a los pastores y quedarse con las ovejas, porque había animales salvajes, porque podían pasar muchas cosas. Y estos hombres fueron como un muro, como una muralla para estos pastores de ovejas. Bien pudieron haberse quedado con ellas, hermanos, ¿cierto? Claro, estaban armados, eran hombres valientes, fácilmente pudieron haberle quitado, arrebatado de las manos esas ovejas a los pastores. Pero fueron amables y simplemente los cuidaron, ¿cierto? No les hicieron ningún daño. Así que llegó el día en que las ovejas eran trasquiladas, en otras palabras, les quitaban la lana. Y ese día era un día muy feliz para todos, porque obviamente lana es igual a dinero y recursos, porque tú vendes la lana, tal vez viene de allí la palabra lana, ¿no? Y la puedes vender y hacer ropa y generas recursos. Entonces era un día de mucha alegría, un día que hacían banquetes, muy parecido a lo que vimos de los peregrinos de Thanksgiving, que fue después de la cosecha, cuando tenían abundancia, ¿cierto? Hicieron su banquete. Así andaba Nabal y todos sus hombres celebrando porque tenían lana. Tenían lana. Y si ustedes van conmigo allí a la historia, Primera de Samuel capítulo 25, David muy amablemente manda a mensajeros a la casa de Nabal y les pide a estos mensajeros que con amabilidad pidan a Nabal un poco de comida, porque sus soldados tenían hambre, ¿cierto? Y miren la respuesta que da Nabal en el versículo 10, allí. Dice el versículo 10, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Versículo 11, ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado David
se volvieron por su camino, versículo 12, y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Así respondió Nabal, después de que le habían hecho un favor, que gracias al cuidado de David y sus soldados, él podía estar disfrutando ahora de ese banquete y David no le estaba pidiendo mucho, lo que tuviera a mano para darles, ¿cierto? Y alimentar a sus soldados. Y en vez de recibir una respuesta agradecida por el favor que David y sus soldados eh, habían hecho a él, le responde con desprecio e ingratitud, ¿cierto? Y fue tan mala su respuesta, mis hermanos, y este corazón tan ingrato, que esto despertó enojo e ira en David y sus soldados, fueron a quitarle la vida a Nabal. Pero ustedes conocen la historia, una mujer llamada Abigail, que era la esposa de Nabal, intercede, hace que David se devuelva. Y finalmente Dios castiga a Nabal y Nabal muere, ¿cierto? En medio de esta alegría, ¿cierto? Ah, muere por haber sido ingrato, ¿cierto? Es una historia triste sobre ingratitud. Y ahora vamos a cambiarle el tono y vamos a ir a una historia feliz sobre gratitud. Y es la historia que se encuentra allí en el libro de Juan, el capítulo 12, versículo 3. Juan, capítulo 12. Versículo 3. Dice, esta es la historia de un banquete que hubo en la casa, ¿cierto?, de Simón, el leproso, el que era leproso. Y cuenta allí el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Nardo era una esencia, un perfume, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Le parecía un desperdicio, ¿no? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Esta mujer llamada María Magdalena había tenido una vida turbulenta. Esta mujer decidió irse por un camino que en nuestros días reconocemos como un camino equivocado. Se dedicó a la prostitución. Y no solo eso, dentro de ella había espíritus demoníacos. Y Jesús había creado empatía con María y su familia, que eran Marta y Lázaro. Los quería mucho Jesús. Y Jesús hizo un milagro en la vida de María Magdalena. Espantó a esos espíritus de demonio, perdonó los pecados de María, y María era ahora una nueva mujer. Ya no era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Era una mujer ahora con un corazón agradecido por este hombre que le había otorgado el perdón. Y con este corazón agradecido, decide ir a comprar un regalo para Jesús. Era un perfume sumamente caro. Y probablemente cuando se acercó a comprarlo,
la persona que le atendía le preguntó, ¿cuánto quieres que te dé de este perfume? Es un perfume caro. Y ella dijo, lo quiero todo, ¿cierto? Recibe el perfume y decide no usarlo para ella. Entra de manera incógnita a esta reunión y en silencio, discretamente, como un espía casi, llega hasta donde está Jesús. Ella no quería ser notada por nadie. Abre el perfume, lo derrama en los pies del Salvador. Y ella se le olvidó que el perfume olía bastante, ¿cierto? Y las personas empiezan a percibir el aroma, ¿no? Saben que hay personas que saben qué perfume se echa uno. Yo no tengo esa habilidad, pero hay personas que tienen la nariz muy desarrollada, yo creo. No que esté grande, sino que el sentido del olfato, lo tienen bastante desarrollado. Y ellos pueden darse cuenta de qué perfume usa alguien. Yo ni en cuenta, ¿no? Y Judas fue uno de ellos. Interesante, ¿no? Sabía que era nardo y que era un perfume muy caro. Y dijo, qué desperdicio, qué desperdicio. Sin entender él absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Esta mujer derramando su agradecimiento delante de Jesús, ungiéndolo para sepultura, dice Jesús después, porque después de esto ocurre lo de la muerte del Salvador. Y lo único que había en el corazón de María era simplemente devolver un poco de todo lo que había recibido del Salvador, que era el perdón de los pecados. Para ella este perfume era una partícula atómica, pequeña, comparado a lo que el Salvador había hecho con ella. Ella no escatimó en precios, hermanos, porque ella entendía que el don de la salvación, el perdón de los pecados, era tan grande que nada en este mundo lo podía comprar. Nada. Y decide devolver un poco de agradecimiento, ¿cierto? Que era realmente lo mejor que ella tenía al Salvador. La gratitud verdadera se traduce en acciones concretas, en sacrificio personal. Cualquier otro hubiera dicho, uy, tanto dinero para comprar esto y en una sola noche derramarlo allí todo. Es sacrificio a veces, ¿cierto? Son acciones, no solamente es me siento agradecido y me quedo callado. Esa no es verdadera gratitud. La gratitud que funciona, la gratitud que tiene efecto, es aquella que se traduce en acciones concretas. Y llegamos a nuestra última historia. Y es una historia que tiene de ambas cosas buenas y también cosas malas. Y es una historia que ustedes conocen y están familiarizados con ella. Es la historia de los 10 leprosos. Los invito a ir conmigo al libro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Versículos 12 al 16. Podemos comenzar desde el 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban,
fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era judío que conocía toda la ley. No, no dice así la Biblia, ¿no? Este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tremenda historia, ¿no? 10 hombres leprosos tienen un encuentro con Jesús, le gritan, le claman por un milagro, no quieren seguir viviendo de esa manera. Una persona que tenía lepra en esos tiempos era una persona que era considerada maldita y era separada de su familia. No podía vivir con la gente, no podía, porque iba a contagiar a los demás. Y era separado, cortado, aunque tuviera negocio, esposa, hijos, hijas, aunque fuera un líder religioso, no importara quién fuera, quien tuviera lepra, era una persona que estaba con una maldición. ¿Cierto? Y estos hombres desesperados se acercan a Jesús y Jesús no los sana en ese momento. Es lo interesante de la historia. Le dicen, vayan y preséntense a los líderes, porque habían reglas en el Antiguo Testamento donde ellos tenían que mostrarse a los líderes para que los revisaran a ver si la lepra realmente se había ido. Y cuando van ellos en el camino, ocurre que son sanados todos. Bárbaro. Todos pensando, tremendo milagro que ha ocurrido aquí. Tremendo milagro. Ahora sí voy a poder volver a ver a mis hijos, a mi esposa, a mi negocio, lo que sea que tuvieran en la mente. Pero uno de ellos, lo único que tenía en la mente era regresarse y darle gracias al Salvador. Saben que la gratitud no es cosa de multitudes, hermanos. Es una virtud que pocos tienen. No esperen que la mayoría de las personas sean agradecidas. De esta historia, 1 de 10, quiere decir el 10% solamente. Y yo estoy casi seguro que es lo mismo que ocurre hoy. Son muy pocas personas, un 10%, que tienen un corazón agradecido. De los 10 sanados, solo regresó uno a dar gracias, mostrando que la ingratitud es común y dolorosa, incluso frente a milagros evidentes. Después de haber visto estas 4 historias, mis hermanos, quisiera compartir con ustedes algunos principios importantes sobre la ingratitud y la gratitud. Y hablemos primero sobre la mala del paseo, ¿cierto? La ingratitud. La ingratitud es raíz de muchos males físicos y espirituales. Es realmente un pecado. Endurece el corazón. Es uno de los problemas más comunes en la iglesia y más ofensivos a Dios. Destruye la confianza y las relaciones. Es que alguien ingrato, hermanos, es difícil que se lleve con los demás. Imagínate. Él espera, la persona ingrata, todo lo que recibe cree que lo merece. Que es un mérito que se ha ganado y que no tiene que dar gracias por ello. Que así tenía que ser, ¿cierto? ¿Quién quiere estar cerca de una persona así, mis hermanos? Nadie. Muy difícil. Pero no venimos a hablar de ingratitud. Venimos a hablar de ¿qué? De gratitud. La gratitud fortalece la salud física y espiritual, transforma la actitud ante las pruebas. En otras palabras, una persona que tiene gratitud, cuando viene una prueba, la actitud de esta persona, si es grata, hace que las circunstancias de ella cambien, mis hermanos.
Esto me acuerda de mi abuela, yo creo que les he contado esta historia anteriormente. Mi abuela, con un ojo, ella me dice que ve a las personas, pero como si no tuvieran cabeza, ¿cierto? Y con el otro ojo las ve bien. Y yo me enteré, me dijeron que esto le pasaba a mi abuela y me preocupé. Le dije, abuela, me comentaron que tienes este problema en tu ojo. Y yo esperaba que ella empezara a contarme lo mucho que está sufriendo, ¿no? Con esta dificultad. Y me dice, mi hijo, yo todos los días le doy gracias a Dios porque todavía tengo uno que me funciona bien. Cambió las circunstancias, ¿cierto? Pudiera estar lamentándose, haciendo su situación más grave, pero en cambio, una persona grata lo que hace es que transforma las situaciones por medio de su actitud. La gratitud es un antídoto contra la duda. Increíble, increíble. Desvanece las dudas. La gratitud es evidencia de un corazón transformado. La gratitud realmente es un corazón que recuerda. Y me acuerdo de una compañera de trabajo que se llama Patty, como nuestra hermana Patty, Patricia. Ella nos comentaba que su mamá se puso muy grave de salud y ahora requería el cuidado de sus hijos. Pero ustedes saben cómo es ahora. Los hijos viven en pues, muchos lugares, ¿no? No están en un solo lugar. Y cuando llegan estos momentos, pues ustedes saben cómo es. ¿Quién ahora va a cuidar a mami? Nuestra hermana Lourdes ahora está pasando por una situación similar, ¿cierto? Y esta hermana Patti, esta compañera de trabajo, me dijo, oye, pastor, mire lo que ocurrió. Nuestro hermano mayor nos llamó a todos los hermanos. Hizo un círculo y nos dijo, uno a uno me va a decir por qué se siente agradecida con mamá. Uno a uno. Ahí estaban todos, algunos llorando, ¿cierto? No, mi mamá ha sido la mejor mamá del mundo, esto, lo otro, uno por uno, mis hermanos, uno por uno. Después de eso, dijo él, ok, entonces ahora ¿cómo vamos a arreglarnos para cuidar de ella? Eso no se lo esperaba en la segunda parte, ¿no? Pero ya como habían expresado gratitud, era muy difícil para ellos decir que no. Y todos estuvieron de acuerdo, y algunos que vivían incluso lejos viajaban desde Nuevo León hasta Tabasco, donde vivía la señora, a atenderla por este compromiso que habían hecho en este momento donde expresaron gratitud en esa reunión. Tremendo, ¿no? La gratitud es un corazón que recuerda. Así que quisiera compartir con ustedes algunas prácticas para terminar, para cultivar la gratitud. La gratitud no solo debe sentirse, como ya dijimos, sino que debe expresarse y debe ser un hábito diario, no solo en el Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias, debe ser algo que hacemos de manera intencional. Y para esto lo quiero ilustrar con la historia de un hombre que era muy pobre, muy pobre. Y este hombre fue invitado a trabajar con el rey. Imagínense, toda tu vida viviendo al límite, cheque por cheque, ¿cierto? Cada mes, sobreviviendo. Y se acerca una persona con dinero ilimitado y te dice, se acabaron tus problemas, te vienes conmigo, vas a vivir aquí en el castillo, vas a comer de mi comida, yo te voy a dar tu sueldo, te voy a vestir, vas a vivir bien. ¿Quién no se va, mis hermanos? Ese hombre se fue. Y hermano, les empezó a ir bien. Le empezó a ir bien. Pero los guardias del castillo notaron algo muy interesante. Y era que este hombre en la noche se escapaba en silencio del castillo y se iba para algún lugar y volvía otra vez en la madrugada para que nadie lo viera. Así que empezaron a pensar, este anda conspirando contra el rey, malvado, ingrato, lo sacó donde estaba y mira lo que está haciendo. Ustedes saben cómo somos, ¿no? Siempre pensando lo peor. ¿Por qué no dijeron, no sé, fue a ayudar a una abuelita, ¿cierto? O algo, fue a traerle un regalo al rey. Pues siempre pensamos lo peor, ¿no?
Así que le contaron al rey lo que estaba ocurriendo. Y el rey se acerca a este hombre y le dice, oye, te di casa, te di ropa, te di comida, te doy un sueldo, te doy todo. ¿Por qué estás haciendo esto? Le dijo, le voy a contar qué está pasando. Yo todas las noches me escapo de aquí. ¿Y sabe a dónde voy? A mi casa vieja, la chocita esa donde usted me sacó, ¿se acuerda? Sí, allá. Y yo me pongo mi ropita vieja, esa con la que usted me encontró, me la pongo. Y miro para un lado y para otro, acordándome de cómo estaba yo antes, para que no se me olvide todo lo que usted ha hecho por mí. Y así todos los días yo puedo vivir agradecido con usted y con Dios. Imagínense, después de esto el rey quedó con la boca abierta, ¿no? Y esto es la gratitud, es un corazón que recuerda, pero es algo que se debe hacer intencionalmente. Hay que recordar diariamente las bendiciones recibidas de Dios. Hay que hablar a otro de estas bendiciones, compartiendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay que llevar incluso un registro escrito de las bendiciones para no olvidarlas. Y cuando empieces a pasar por momentos duros, tú abres ese registro y empiezas a leer todo lo que el Señor ha hecho contigo. Y sabes que se te va a olvidar que tienes problemas. Porque son tantas las cosas que Dios hace por nosotros, mis hermanos, que son diminutas las cosas malas que nos ocurren comparadas con las que Dios nos da. Pero hay que llevar el registro, porque olvidamos. La mente se olvida. Llega el problema y parece que nuestra vida depende de esa sola situación que estamos enfrentando en ese momento. Se nos olvida por completo que Dios ha hecho milagros con nosotros. Se nos olvida. Por eso hay que, ¿qué? Anotarlas. Hay que anotarlas. No se pueden olvidar. Y por último, que la cruz, el Calvario, sea la raíz de la mayor gratitud que hay en tu corazón. Porque mientras los bienes materiales se pierden, como en la historia de Job, que perdió absolutamente todo, ¿cierto? El sacrificio de Jesús permanece siempre como fundamento de nuestra gratitud. Por eso el apóstol Pablo decía sin problema, bástate tu gracia. Pablo tenía un problema en el ojo, dice que era un aguijón, que Dios le dejó para que él no se le subieran los humos, ¿cierto? Pablo había recibido de Dios mucho poder espiritual. Pablo expulsaba demonios, hacía milagros, incluso resucitó a Eutico, ¿cierto? Cuando murió, cayó de allá arriba por quedarse dormido. Cuidado el que esté dormido, mis hermanos. Cayó Eutico y Pablo lo resucitó. Imagínense, un hombre que haga todo esto, ¿a quién no se le sube el orgullo, no? No, Superman, ni Superman, creo que Superman no resucitaba gente, ¿no? Y Pablo, para Dios cuidar el corazón de él, Dios deja que Pablo sufra de un ojo, o de ambos, no sé si era de ambos, pero tenía un problema en su visión. Y dice él que era un aguijón que Dios le dio para que él no se enorgulleciera. Pero también dice que él oraba a Dios para que le quitara esto. ¿Y saben qué le respondía a Dios? Bástate mi gracia. En otras palabras, que mi salvación, Pablo, que el sacrificio que Cristo ha hecho por ti, que el yo haber enviado a mi Hijo a morir por tus pecados, sea suficiente para ti, Pablo. Sea suficiente. Aunque andes cojo, mueco, tuerto, manco, sin cabello, enfermo, sin hijos, sin hijas, en bancarrota, no importa, que Cristo sea suficientemente para ti.
de allí debe venir la gratitud. Para Pablo la gratitud brotaba de la cruz, de la certeza de que la gracia de Dios le bastaba, no dependía de riquezas ni de reconocimientos humanos, sino de la obra completa de Cristo en su vida. Así nuestra gratitud también debe centrarse en Dios y en su sacrificio, más allá de las cosas temporales. Mis hermanos, ahora que se aproximan estas fechas que el mundo celebra, acción de gracias para recordar todas las cosas por las que deben de estar agradecidos, hay una cosa que yo quiero que ustedes recuerden y que agradezcan a Dios todos los días, y es el don de la salvación. Podrás tener muchas cosas por las cuales agradecer, pero ninguna se compara con esta. Dios te ayude, mi querido hermano y hermana. Dios me ayude a mí también a que la gracia de Dios sea suficiente, que la gratitud brote de nuestro corazón a través de lo que Él ha hecho por nosotros por medio de su Hijo. Dios te bendiga. Señor y Padre, damos gracias porque en su palabra encontramos múltiples ejemplos, Señor, de personas que fueron agradecidas por las cosas que usted ha hecho por ellas. Hemos aprendido, Señor, el día de hoy, que la gratitud tiene tantos beneficios. Mejora nuestra vida, Señor, no solamente espiritual, también física, Padre. Nos ayuda a cambiar las situaciones difíciles en oportunidades de crecimiento, Señor. Nos ayuda, Señor, a tener mejores relaciones con las demás personas. Y hoy, Padre, queremos expresar gratitud a usted. Yo estoy seguro, Señor, que todos mis hermanos y hermanas aquí presentes están agradecidos, Padre, porque usted nos ha dado el mayor don que tenemos, el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por esto. Señor, que cuando las pruebas lleguen, cuando el aguijón que menciona Pablo llegue a nuestras vidas, su gracia sea suficiente, Señor. Que nada de lo que ocurra alrededor nuestro nos impida tener un corazón agradecido. Que la ingratitud huya de nosotros, Señor, como un enemigo. Oramos por esta iglesia, Padre, que sea una iglesia agradecida, una iglesia grata con usted, porque usted ha sido bueno, Señor, con nosotros. Si algún hermano está pasando por dificultades ahora, o alguna hermana, pido, Señor, que usted le ayude a ver las rosas y no las espinas. Usted puede ayudarle, Señor, a salir de esta situación, no porque va a arreglar todo alrededor de ella, sino porque va a arreglar algo dentro de ella. También, Señor, agradecemos la bondad de nuestras hermanas que han traído el alimento el día de hoy. Que podamos compartir juntos. Gracias, Señor, por los alimentos que nos da. Que no hagan falta aquellas personas que no los tienen, perdón, Señor. Y que podamos ser nosotros generosos siempre con ellos. Ayudar siempre al necesitado, Padre. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.